Hola chicos, Química Orgánica 8. Hemos visto las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos saturados y ahora vamos a ver sistemas para obtenerlos, sistemas de obtención. Existe un método general debido al señor Guth, el señor Guth, un señor francés, hijo de un pastor luterano, de un clérigo luterano, que de pequeño le dijo, tú a estudiar, y además a estudiar derecho canónico, es decir, el derecho que se estudiaba entonces, que era un derecho más eclesiástico que civil, porque como todo el tema religioso estaba tan metido dentro de la sociedad, pues todas las cuestiones tocaban temas religiosos o con la iglesia, con la clerecía. Y el derecho canónico era una cosa que, si lo ejercías, luego te daba perras. Pero él dijo, padre, no, por favor, no. Y el otro dijo, sí, por Dios. Los padres mandaban mucho entonces, no como ahora. Y dice, bueno, pues, ¿qué te parece si estudio medicina? Y durante unos días le estuvo pegando la pálida hasta que consintió que estudiara medicina. ¿Y qué hizo Guth cuando fue a la facultad de medicina y todo eso? Pues enseguida fue enamorado, captado por la química. La parte de química que se estudia en medicina, porque hay que estudiar química para las reacciones orgánicas del cuerpo humano. Pero él empezó que no le interesaba mucho ni el hígado ni el pulmón. Lo que le interesaban eran las reacciones que se daban de química orgánica. Y por ahí fue toda su vida. Bueno, pues existe un método general que ideó él, el señor Guth, para preparar hidrocarburos saturados. Consiste en la acción producida por el sodio en tubo cerrado, sin que nadie les moleste, sobre los ioduros de radical alquilo. Ejemplo, tenemos un ioduro de un radical alquilo. Ese radical, por ejemplo, va a ser el del etano, que sería el etilo, CH3, CH2, ioduro de etano o ioduro de etilo. Debajo, otra molécula, igual, de lo mismo, CH3, CH2 y con su yodo. Bueno, pues si a eso le añadimos sodio y sodio para que el yodo de ambos cuerpos pueda enamorarse del sodio e irse con él, fíjate, en tubo cerrado. A ver, si el yodo se va con el sodio y forma ioduro de sodio, que por ser de dos moléculas serían dos, dos átomos de yodo, dos átomos de sodio, mira, dos de ioduro sódico. Y aquí ya no hay más con qué reaccionar, pues ya no les queda más que reaccionar este enlace con este enlace y formar pues un hidrocarburo saturado de la unión de dos cadenas. Esto se junta con esto y tienes el CH3, CH2, CH2, CH3, que es el butano. Esto lo ideó el señor Guth. Dice, la síntesis de Guth, síntesis porque de dos cosas hemos sacado una sola, hemos sintetizado, hemos unido. Sacar otra cosa más compleja es sintetizar. Dice, va muy bien cuando las moléculas del haluro del radical, son iguales, son simétricas, porque entonces ya hemos visto cómo este se compensa con este, clac, unen por ahí y nadie se ha enterado de que aquí este
este enlace habría estado dividido antes en dos mitades, uno solo. Dice, si no son simétricas, pues se obtiene una mezcla de los hidrocarburos saturados posibles. Imagínate que en vez de ser con el ioduro de etano o de etilo, fuera con el ioduro de metano. Estos van a hacer lo mismo, pero claro, en la reacción hay está el etilo. Si una de etilo funciona o reacciona con otra de etilo, daría esta, la de butano. Pero si es una de etilo funciona con esta de metilo, entonces sí, harán el puente, pero ya no saldrá butano, saldrá 1, 2, 3, saldrá el propano. Es decir, que esto sería ahora otra de las cosas que podría dar, si es una de arriba con una de abajo, pues serían las dos del ioduro sódico, la pizita esta dura, más el propano, 2 y un 3. CH3, CH2 y CH3. Y tercera posibilidad, pues que reaccione uno de estos con otro de igual. Haría lo mismo. Él daría también los dos del hidruro de sodio, pero ahora ya daría, pues, etano. CH3, CH3. Y todo junto, simultáneamente. Porque claro, no tienes ahí un ordenador para decirle solo quiero que reaccionen el yoduro de etilo con el yoduro de etilo. Y te dirían, pues haber metido solo yoduro de etilo, no haber metido yoduro de metil. Pero una vez que has metido dos diferentes, pues te puede dar todas las combinaciones posibles. También se obtienen los hidrocarburos saturados por la acción de agentes hidrogenados, como pueden ser los hidrácidos, el iodídrico, el clorhídrico, etc., sobre diversas sustancias orgánicas, por ejemplo, sobre los halogenuros, sobre los halogenados. Nos pone un ejemplo. Cogemos este mismo, que lo tenemos aquí, no necesitamos repetirlo, que es el yoduro de etilo, y ahora hemos dicho que lo juntemos con un ácido hidrogenado, de esos que no tienen oxígeno, el iodídrico, el bromídrico, el fluorhídrico, etc. En concreto aquí lo junta con iodídrico, este es un hidrácido. ¿Y qué da? Pues mira, el yodo tiene mucha afinidad para liberarse y formar su molécula biatómica. Entonces da una molécula biatómica y ya, pues mirad, este yodo se ha ido con este se ha desprendido de su radical para irse a formar su molécula biatómica, y este hidrógeno que se ha quedado ahí desamparado dice, pues este enlace para mí. Por lo tanto, ¿qué dará? Pues dará CH3 más CH3, etano. Una forma también de obtener hidrocarburos saturados. Pero incluso lo hacen no solo sobre los halogenuros o los hidrocarburos halogenados, sino que lo hacen también sobre los alcoholes. Pongamos aquí un alcohol, el más sencillo, uno de los más sencillitos, el de dos carbonos, el etanoico o acético, el CHO, que he dicho alcohol. Entonces el CH2 y solo un hidrógeno ha sido sustituido por el OH, el grupo alcohol. Lo mismo, le han puesto dos moléculas
de ácido iodídrico. ¿Y qué hace? Pues el yodo vuelve a hacer de las suyas. Se desprende del hidrógeno, con sus dos átomos forma su molécula biatómica, y estos dos hidrógenos quedan liberados, estos dos hidrógenos quedan liberados para mezclarse aquí, o combinarse aquí. Tendríamos una molécula de agua con dos H2 y una O si quieres verlo así, y entonces este H se quedaría liberado y pasaría a unirse con el CH2, de forma que quedaría la molécula de agua formada por estos dos hidrógenos más este oxígeno, y ya tenemos el H2. Y como de aquí se ha marchado el oxígeno, el hidrógeno recae sobre el carbono y se queda el etano, CH3, CH3. Otra forma, bueno, la misma forma de obtenerlo, de obtener hidrocarburos. La prolongación de una cadena por adición de algún radical recibe el nombre de alcohilación o alquilación. Es decir, tenemos una cadena, que sea de 5, y queremos alargarla pues a 8. Entonces, trataremos de alguna forma de que alguien haga de Celestina, haga de unidero, para que esos 5 carbonos se asocien a los otros 3 carbonos y presenten una configuración de saturado de 8 carbonos. A ver, esto, ¿quién lo consigue y cómo? El fenómeno se llama, este fenómeno de alargar una cadena, por ejemplo, de pasarla de 5, pasarla a 8, por ejemplo, este es un fenómeno que se llama de alcohilación. Esto es de alcano, ¿no? De que se trata de algo entre alcanos. Hilación, yo diría porque hilar una cosa es prolongarla, hilarla con otra, alcohilación. Y yo diría, aunque luego resulta que no solo se puede llamar alcohilación, sino directamente me parece que es alcalación o algo así, pero es que quiero leerlo para no meter la pata. Aquí, alquilación. Alquilación. Aquí se ve el lexema hilación. ¿Qué significa eso? Prolongación. Hilar una cosa con otra. Añadir una cosa con otra. Aquí ya no se ve alquilación. Por eso que no estoy muy seguro. He buscado la etimología de esto, pero estos nombres inventados y sacados de la noche a la mañana por la química orgánica no están estudiados todavía por los estudiosos de las etimologías. En fin, así que te quedas con eso. Vamos a ver cómo se consigue eso. Dice, pues esto se consigue a partir de los compuestos de Grignard. Un señor Grignard, apellido francés,
que llegó a premio Nobel, aunque empezó de familia muy humilde. Es de los pocos científicos, ya lo vamos viendo, que salen de familias humildes. Su padre trabajaba en unos astilleros, pero él tenía muy buena cabeza y fue escalando académicamente títulos hasta colocarse de profesor en las universidades, etcétera, etcétera. Coincidió durante la Primera Guerra Mundial que le encargaron: tú que eres químico, mira a ver qué nos están haciendo, que por ahí nos están echando unos gases. Eres químico, sabrás qué gases son, sabrás cómo contrarrestarlos. En concreto, ya se estaba utilizando el gas mostaza, que ha dado luego mucho que hablar en las guerras. Incluso las convenciones internacionales lo prohíben. Sí, lo prohíben, pero luego las guerras son guerras. En fin. Los compuestos del Grignard. Y dice, se llaman compuestos del Grignard unos compuestos organometálicos. Es decir, que contienen un metal. No un no metal como el yodo, no, un metal. Y aquí se está refiriendo al magnesio. El magnesio, que tiene una bivalencia, una doble valencia muy activa y puede dar cuerpos de una manera muy contundente. Un reactivo de Grignard, dice, se puede expresar así. El magnesio más un halogenado radical con el halógeno. Y al juntar el magnesio con un halogenado, que sería cloruro de etilo, por ejemplo, pues te da el compuesto de Grignard, porque el magnesio se mete en medio y coge por un lado al radical y por el otro lado al halógeno. Este sería un compuesto de Grignard. Y dice que a base de esto también se pueden conseguir unir, hacer cadenas más largas, unir dos cadenas para hacer una cadena mayor. ¿De qué manera? Pues bueno, aquí nos pone un ejemplo. Nos pone, primero, un yoduro de etilo, CH3, CH2 y yoduro de etilo. Se le junta con el magnesio. Y entonces el magnesio hace lo propio que lo que hemos dicho. Coge el magnesio por una parte al radical, al CH3CH2 y por otra parte al halógeno. Y ya tenemos el compuesto de Grignard. Este compuesto, este magnesiano, que se llama así, porque parece que aquí el magnesio sea el protagonista, y os uno al radical y uno al halógeno. Bueno, pues esto, junto con agua, lo vamos a repetir aquí, CH3CH2, con el magnesio y con el yodo, más agua, a ver, perdona. Y este magnesiano con agua da el hidrocarburo. El agua se disocia. ¿En qué? En el ion OH, porque ya sabemos que es polar, y en el H. Esta sería la molécula de agua. Entonces, ¿qué hace el magnesiano con la molécula de agua? Pues da etano, es decir, aquí libera el radical y le da el hidrógeno del agua, formando el etano, y ahora hace un cuerpo un poquito especial, que es el magnesio, que se coge por un lado al grupo
H a este y por el otro lado se coge al yodo. Tenemos el hidrocarburo, que era lo que queríamos, y el yodo. Bueno, a ver, esto no es un ejemplo de alcohilación, perdón. El concepto de alcohilación, que es este, es de pasar de una cadena corta a una larga, nos lo ha citado aquí y dice: la prolongación de una cadena por adición, de suma de las dos cadenas de algún radical, recibe el nombre de alcohilación o alquilación. Punto aparte. Y ahora viene otra forma de obtener alcanos. Y entonces nos ha dado el sistema de los compuestos de Grignard, que son los que intervienen el magnesio. O sea que esto ha servido, todo esto ha servido para sacar el hidrocarburo, pero no para hacer una alcohilación. Y ahora va a empezar a estudiar alguno individualmente. ¿Y a quién va a coger? Al primero, al metano. Nos van a dar unas ideas sobre el metano, es decir, que hemos visto ya obtención en general de hidrocarburos, y ahora viene un pequeño monográfico sobre el metano, que tiene una componente que mi profe en este libro todavía no habían saltado las alarmas sobre el metano, que hoy es uno de los vampiros que nadie quiere tener ni nadie quiere producir. Bueno, a ver, lo quieren tener quienes lo utilicen para quemar, porque es muy calorífico, pero nadie quiere producirlo descontroladamente, porque se va a la estratosfera, pasa por las capas bajas de la atmósfera tan tranquilo, y cuando llega a la estratosfera recibe las radiaciones intensas de la luz ultravioleta y empieza a reaccionar. Y descompone el ozono, que estaba allí haciendo de nuestro protector, rechazando esos rayos ultravioletas. Pues este va y no se le ocurre otra cosa que empezar a morder el ozono. Pero además, con tan mala pata, que reacciona con el ozono, y una vez que lo ha disgregado, lógicamente en oxígeno biatómico y monoatómico, vuelve a regenerarse el metano y vuelve a morder otra vez a otras moléculas de ozono. Es decir, es como un cáncer. Los vertidos de metano hoy están muy vigilados, están muy sobre ello. ¿Y quiénes te crees que se les ha cargado la culpa? Y ya no solo por la expulsión del otro gas también nocivo, que es el CO2, que hace el efecto invernadero, aquel funciona de forma distinta, no descompone el ozono, pero hace de forma distinta. El CO2 ya sabes que forma como un plástico sobre la Tierra, de forma que las radiaciones atraviesan este plástico simuladamente de CO2, vienen a la Tierra, producen calor, etcétera, los rayos solares, pero luego cuando van a rebotar, porque rebotan muchos, el calor la Tierra no se queda con todo el calor recibido del Sol, tiene que rebotar muchos. Cuando van a rebotar, se han bajado ya de longitud de onda, me parece, y entonces ya no atraviesan el plástico, y se da aquí pues un cocedero. Es decir, ahí se eleva mucho la temperatura, que puede ser perjudicial pues para las plantas, para los animales y para tal. Ya os conté que en alguna ocasión quisimos hacer una tienda de campaña con plásticos, los críos, y tapamos aquí, ¡oh, qué bien se está! No sé qué, no sé cuánto. Era un día oscurito, pero mira tú por dónde salió el sol de repente. Empezó a dar el sol y nada, no pasó ni un minuto
que nos tuvimos que salir corriendo porque nos asfixiábamos de calor. De calor. Se había dado el efecto invernadero. Los rayos solares atravesaban el plástico en una dirección, pero luego, una vez cambiada por la reflexión de la luz sobre los objetos que hubiera dentro, ya no podía salir y aquí se almacenaba todo esto. Esto es lo que utilizan en los invernaderos para producir vegetación, de hortícola, de gran producción y todo esto, pero claro, mesuradamente, controladamente. Bueno, pues aquí está el otro gas, además del metano, que son los dos piratas del espacio, de la atmósfera de nuestra Tierra. Y ahora vamos a hablar precisamente del metano, del metano. Dice, el metano o formeno, metano o formeno, ya sabes que ese prefijo de for viene de la hormiga, que hacía el ácido fórmico. El CH4 se desprende por las grietas de los terrenos petrolíferos. Oye, aquí hay emanaciones de metano. Oye, pues eso es que abajo debe haber petróleo. Era una de las primeras, de los primeros indicios hace un siglo con la búsqueda del petróleo. Si había grietas por donde emanaba el metano. También se produce en los pantanos. En los pantanos, más bien tierras pantanosas. No pantanos en el sentido de los embalses que hoy hay, que tienen gran profundidad de agua, un almacenamiento enorme de agua, pero no tienen suficiente componente orgánico en sus aguas como para hacer la reacción de fermentación de esas sustancias que son las que dan el metano. Sin embargo, las tierras pantanosas, que no son muy profundas, reciben generosamente rayos del sol y tienen mucha vegetación, que va quedando semienterrada en el agua, etcétera, etcétera, ahí se dan las fermentaciones y la descomposición de los vegetales y da como subproducto el metano. Aquí sí, aquí se produce mucho metano, debido a la descomposición que experimenta la materia celulósica vegetal del fondo. Las terribles explosiones, las terribles explosiones de grisú. ¡Oh, en la mina tal han muerto tantos obreros! ¿Qué ha sido? Una explosión de grisú. ¿Y qué era el grisú? Pues el grisú era bolsadas de metano encerradas dentro del filón de carbón. Y entonces, cuando un picador con su martillo pinchaba una de esas bolsas, lo más seguro es que con el picar hacía chispitas, que es muy fácil hacer chispas, o bien con la lamparita que llevaban al principio, que era de llama y no tenía protección, pues se inflamaba el grisú, se hundía toda la galería y muertes. Ha habido muchas tragedias en la minería por el metano, al que le llamaban grisú de las minas. Producidas en las minas de carbón se deben a las mezclas de aire, claro, el aire que metían en las galerías para que respirasen los mineros, lógicamente. Y entonces, con 1/3 de metano y 2/3 de oxígeno, explotan al contacto de una llama. Si no hay llama, no explotan. Es lo mismo que si alguna vez crees que te has dejado el gas dado, pero no encendido, dado, y que está saliendo gas, se llena la habitación, se llena la casa de gas, se está mezclando con el aire tiene oxígeno, está preparado para hacer una explosión, sí, pero no la hará si no hay una chispa. Entonces has de tener mucho cuidado si presumes que te lo has dejado dado, que no sé qué, o que esto, que el otro, o el vecino ha avisado, oye, que en tu casa huele a propano, huele a butano, a lo que tú estés quemando. Abre con muchísimo cuidado, nada de violentamente, porque las chispas
pueden suceder en cualquier momento, y no se te ocurra encender un interruptor del pasillo de la luz, porque cuando se cierra el circuito eléctrico para dar la luz, siempre acompaña de una chispa, y esa chispa mínima, como el gas se habría metido en todos los espacios, iniciaría la combustión que pasa rápidamente a ser una explosión, que puede destruir el piso, destruir el edificio, matarte a ti, etcétera, etcétera. Entonces, lo que habría que hacer es entrar respirando lo menos posible, o nada, y con mucho cuidado, siempre todo con mucho cuidado, abrir las ventanas y generar una corriente de aire, cerrando, por supuesto, en cuanto puedas, la espita, el grifito de la salida de gas. Otro rollo, pero bueno, rollos de los que son productivos. El metano formeno, tal, que explotan al contacto de agua. El metano se obtiene en la industria, aparte de su extracción de gas natural, es decir, en los pozos se ha encontrado una bolsada de gas natural, es decir, gas de la naturaleza, gas natural, que es principalmente metano. Puede tener mezcla de otros gases, pero entonces ya pueden separarlo. O bien, si la mezcla es suficientemente calorífica y se puede utilizar ya en cocinas y en todo eso, pues nada, se carga un barco, ¿cómo se dice? Un barco gasístico, no, tiene otro nombre, que son unas bombonas de gas impresionantes, todas llenas de gas, se llegan a los puertos, se descarga y pone ahí depósitos enormes, en forma de bola o en forma de lo que sea, gas natural. Y tú, en tu casa, estás utilizando, has dejado de utilizar el propano, el butano, y te has metido una tubería con el gas natural. Antiguamente se metía gas ciudad, pero el gas ciudad era diferente. El gas ciudad salía de la destilación de la hulla, y entonces allí había de todo. Había metano, había otros gases inflamables, pero también había monóxido de carbono, que si arde no pasa nada, porque si al monóxido de carbono le das generosamente oxígeno, da calor, mucho calor, y da paso a sus hermanos, bueno, al CO2, al anhídrido carbónico. Y todo aquello y aquello era gas ciudad. Teniendo el peligro de que aquello tenía, además de gases combustibles, tenía entre ellos el CO, y cuando había escapes de gas ciudad podía envenenar también a las personas, acabó quitándose, y todo se ha sustituido por el gas natural. Hay países que además de tener petróleo suelen tener enormes reservas de gas natural que las dedican a exportar. Incluso ¿cómo se dice? Las centrales térmicas que utilizaban el calor del carbón, etcétera, para mover las turbinas a base de agua a presión, calentada, vapor de presión, calentaba las turbinas producían electricidad. Pues ahora el carbón ha sido sustituido por el metano del gas natural. Y es lo que llaman térmicas, ¿cómo las llaman? Me tiene que venir el nombre. ¿Qué significa que ya no queman carbón? De ciclo combinado. Que exactamente no sé a qué viene ahora lo de cíclico es repetitivo, a lo mejor es que dejaban una parte, un tiempo con carbón y otro tiempo con gas. Pero todavía mucho del dióxido de carbono que se lanza al espacio, que produce el efecto invernadero, está hecho por las centrales térmicas de ciclo combinado, que utilizan el gas natural que tiene metano. El metano se obtiene en la industria, aparte de su extracción del gas natural, que hemos dicho, en el cracking del petróleo. Es decir, cogiendo cadenas largas que han salido, se hace cracking, se las rompe y se las dejan en la mínima expresión, que sería el metano. Y también en la destilación de la hulla que se llama pirólisis, porque piro significa fuego y lisis significa rotura.
Entonces ya sabes que la destilación de la hulla, del que te he hablado en otras ocasiones, consiste en meter ese carbón que contiene muchas sustancias grasas, meterlo en unas grandes calderas que son calentadas por la parte inferior, y todos los gases que van sudando se recogen con tubos y se les hace pasar por serpentines que vayan licuando primero los gases que han salido, los más volátiles, y entre ellos estaría el metano. Luego hay muchísimos productos más. O sea, la destilación de la hulla es muy similar a la destilación del petróleo. Acaban saliendo hasta unos espesísimos que son los alquitranes. O sea, imagínate. Pero bueno, te hablo de muchísimos y pueden rondar sobre los 300 compuestos diferentes de la destilación de la hulla. Lo mismo que del petróleo. O sea, una barbaridad. Pues de ahí también se puede sacar el metano. Al calentarla fuertemente, la hulla, dice cómo se hace, lo que te he dicho, al calentarla fuertemente en retortas cerradas, que se llaman así, retortas cerradas, la hulla da una mezcla de gases que puede contener hasta un 30% de metano. En los laboratorios, o sea, eso era industria, en los laboratorios se puede obtener por la reacción del carburo de aluminio con el agua. Metano, carburo de aluminio, que es C3Al4, intercambian sus valencias, 3 del aluminio, 4 de carbono, C3O4, más 12 de H2O de agua, pues dan 3 de metano, 3 de metano, más 4 de hidróxido de sodio, más 4 de hidróxido de sodio, 4 de sodio. Si estoy con el aluminio, de aluminio, por eso aquí lleva el 3 de la valencia del aluminio. ¿Qué hemos obtenido? Metano, por hidratación del carburo de aluminio. También se obtiene el metano por hidrogenación, es decir, hidrogenando, dando hidrógeno, de una mezcla de monóxido de carbono y dióxido de carbono. Es decir, se cogen los dos hermanitos, el venenoso y el bueno, venenoso, pero es el que todavía tiene energía, porque puede seguir combustionando con más oxígeno para dar a este. Se coge estos dos y entonces se los hidrogena, o sea, y dan se coge el que puede reaccionar todavía de los dos, que es el monóxido de carbono, más 3 moléculas de hidrógeno, y da el CH4, que los habrá sacado de aquí del 3×2, 6 hidrógenos, se los coge el carbono y queda una molécula de agua. Si contamos los átomos, verá que está bien. Un carbono, oxígenos 1, hidrógenos 6, 4 y 2, 6. Es otra forma de sacar metano, hidrogenando el monóxido de carbono, que suele ir mezclado con su hermano, pero su hermano no reacciona al CO2. Características, pues es un gas incoloro, o sea, lo que sale de los pantanos, o lo que sale por las grietas, o lo que quemas en tu casa, si quemas el metano, no tiene color, incoloro. Inodoro, no huele, o sea, no huele como sus hermanos mayores que olían a petróleo. Este no huele, el metano. Insípido, es decir, que aunque lo probaras, no te hace nada en la lengua, no provoca reacción con la saliva ni con nada. Insoluble en el agua, que por eso sale en burbuja de los pantanos, porque no se puede mezclar con el agua, ni disolverse en el agua,
y difícil de licuar. Y difícil de licuar. Es decir, habría que bajar mucho la temperatura. Lo tenemos aquí en la tabla que te puse el otro día. Pues mira, licuarlo a menos 161 grados. O sea, hay que bajar la temperatura hasta menos 161 para hacer el líquido del gas metano. Arde con llama casi incolora, es decir, apenas se ve la llama. Sí que está encendido. Uy, pues apenas se ve. Pero muy calorífica, por lo cual se emplea como fuerza motriz, como fuerza que desarrolla un trabajo en aquellos lugares donde se desprende, en concreto en forma de gas natural. ¿Por qué? Porque mira tú la reacción exotérmica que tiene en su combustión. Metano más oxígeno, 2 de oxígeno molecular, da anhídrido carbónico, que sale en forma de gas y se baja. Da su compañera de siempre, que es el agua. Y por último, más 213 kilocalorías, es decir, 213.000 calorías simples, es el kilocalorías. Muy esotérmica. Y total, que habría sido un mol de metano. Un mol de metano son 12 más 4, 16. 16 gramos. 16 gramos de metano. Fíjate todas las calorías que deben quemarse. 213.000. Con el cloro, va a hacer por lo mismo que hacían generalmente sus hermanos, el etilo y todos estos, ¿no?, que hemos visto hace un momento. Pero bueno, como ahora se trata de prestar atención, de hemos puesto la lupa al metano, pues vayamos sobre él. Dice, con el cloro forma varios derivados por sustitución al mezclar volúmenes iguales bajo la acción de la luz difusa. La luz difusa no es una luz directa. Mira, por ahí puede haber bombillas, pero dan en la pared, y la pared refleja radiaciones de luz que son las que me iluminan a mí. Incluso si tú no quieres que en tu casa se vean las bombillas y las pones o detrás de una pantalla, o metidas que reflejen la luz al techo y el techo te la refleja a ti, o esas lámparas que en vez de lanzarte la luz directamente la lanzan al techo y con el techo ya se difunde, que ahí viene difusa la luz. Bueno, pues eso es luz difusa. Si tú a la luz la haces pasar por un trapo, el trapo sigue pasando luz. Pues la luz que pasa ya una vez ha atravesado el trapo, esa sería luz difusa. Pues bueno, dice, con el cloro el metano forma varios derivados por sustitución al mezclar volúmenes iguales bajo la acción de la luz difusa. Ejemplo, mira, con el CH4, una molécula de metano, más el cloro biatómico, forma el CH3Cl. A su vez, como se supone que forma H3Cl, y como son dos átomos de cloro, el cloro sobrante se coge el hidrógeno que ha salido de aquí, del CH4, y forma, pues, clorhídrico CH. Este, a su vez, ¿qué hace? Pues el CH3Cl, que es el cloruro de metilo, o de metano, con más cloro, que lo hay en abundancia, porque se lo hemos proporcionado, pues sigue reaccionando y sustituye ahora dos cloros, CH2, Cl2, CH2, Cl2,
más, lo mismo, el otro cloro, porque aquí hay 3 de cloro, el otro cloro se coge el hidrógeno desplazado y sigue formando ClH. A su vez, como sigue habiendo más cloro, este cuerpo, el CH2Cl2, más cloro, pues ya sabremos lo que va a dar. Ahora va a saturar no una ni dos, va a saturar 3. Es decir, va a saturar un hidrógeno y todo el más cloro, cloro, cloro. Quedará el CHCl3. CHCl3. Y por último, bueno, más el CLH sobrante. Y ahora este, el CHCl3 más cloro, pues da el totalmente saturado, que será el CCl4 con el CLH. Lo curioso son los nombres de estos productos que he ido sacando. Este y este. Bueno, pues el primero es el cloruro de metilo. El segundo, cloruro de metileno. Cloruro de metileno. Porque el radical del metilo, cuando le faltan 2, y aquí le faltarían 2 hidrógenos, se llama metileno. No metilo, metileno. El siguiente. Este es el famoso cloroformo, el que te ponen para dormirte. Mira, el cloro con 3, perdón, el carbono con 3 cloros. Este es el cloroformo, que te lo ponen para anestesiarte, para dormirte. Y por último, el siguiente es el tetracloruro, tetra-4-cloruro de carbono. Curioso que este sea el cloroformo. Sí, es que la química orgánica está metida por todos lados. La medicina, toda la elaboración de productos químicos, está metida por todos los lados, la química orgánica. Entre otros compuestos, se obtiene también, con el metano, se obtiene también el freón. Ojo, porque esto es peligroso. No le miréis muy bien, que no se lo merece. El freón, que es el cloro con 2 de flúor y 2 de cloro, que por eso le llaman llamado el CFC, o clorofluorocarbono, del cloro. O sea, en la prensa y todo eso se llama el CFC, un nombre acuñado. Una C vendría por el cloro, la F vendría por el flúor y esta vendría por el carbono, o viceversa, una de cloro y otra de carbono. Que no es una fórmula química, es un nombre mediático para los medios de comunicación. ¿Y este qué tiene de especial? Pues hijo, igual que el metano. Primero, era bueno porque se podía comprimir mucho. Y al poderse comprimir, luego liberaba, se expandía, y para expandirse, robaba calor. ¿A quién? Al que estuviera al lado. Si tú le habías puesto una chuleta de carne al lado, te la enfría. Si tú le has puesto al lado una bebida, te la enfría. Siempre que
procures que el freón, no tuviera contacto directo con el alimento, sino que fuera como en unas rejillas de radiador, que son las que ves en el congelador de tu frigorífico o detrás de tu frigorífico. Por ahí funcionaba o iba el freón, el fluorocarbono. Dice usado como refrigerador. Hoy ha sido sustituido. También se le metía en los sprays atomizadores de aceite o de lo que fuera. Se le metía ahí con el aceite para que te lo expulsara, con la crema, con ¿cómo se dice? Con la crema solar, envases con spray, los famosos spray, pues todos utilizaban esto, y ahora han sido ya sustituidos por otros cuerpos que tienen casi la misma expansibilidad y comprensibilidad que el freón, porque luego iba al espacio, llegaba hasta las mismísimas narices de la estratosfera, y en su recepción de los rayos ultravioletas supercaloríficos, pues se descomponía, y al descomponerse atacaba al ozono también. Este y el metano son los que van al ozono, cosa que el CO2 no. El CO2 hace la capita aquella de la tienda de campaña, similar a la del plástico de los invernaderos. Bueno, pues hasta aquí el metano. Luego pasaremos a los hidrocarburos polimetiliánicos, pero eso será en otro vídeo. Hasta luego, chicos.